Pero hay otro tema ya que tiene mucho más, al menos para mí, ¿no? No es que no sea serio el fútbol, lo es, pero hay otro tema que me parece que este sí está absolutamente ligado con el tema de lo que pasa políticamente hoy en la Argentina. Y el origen de esto, no el disparador, pero sí de alguna manera algo que suma y suma mucho, porque se trata de la opinión nada más y nada menos que de su santidad, el Papa Francisco. El Papa Francisco, en declaraciones, no en declaraciones, sino en lo que fue la misa, hoy, la misa matutina en Santa Marta, hizo duras alusiones al gobierno de Mauricio Macri y cuestionó también de manera no dura, durísima, a lo que significa la comunicación o los medios de comunicación dentro de lo que es la era Macri. El Papa Francisco, hoy, repito, en la misa matutina de Santa Marta, cuestionó que Mauricio Macri haya desarmado la ley de medios y comparó a su gobierno, escuchen esto, con el de una dictadura. Así como lo escuchan. Su santidad, Francisco, cuestionó a Macri por haber desarmado la ley de medios y comparó a su gobierno con el de una dictadura. Luego utilizó un ejemplo que no fue otra cosa que una alusión al gobierno de Macri, y así lo interpretaron, como para mí no puede ser de otra manera, acerca del presidente. ¿Qué es lo que dijo Francisco? Según lo que da a conocer el Vatican News, o sea, las noticias del Vaticano. Esto fue lo que textualmente dijo Francisco. Por ejemplo, pensemos, existe una ley de los medios de comunicación, se cancela esa ley, se entrega todo el aparato comunicativo a una empresa, a una sociedad que calumnia, que dice falsedades y que debilita la democracia. No hace falta ser demasiado experto en nada como para entender que cuando el Papa Francisco dice esto, existe una ley de medios, se cancela la ley, se entrega todo el aparato comunicativo a una empresa, a una sociedad que calumnia, que dice falsedades, debilita la democracia. ¿A quién está haciendo referencia Francisco? Sin duda al grupo Clarín. Y vuelve el Papa Francisco con aquella famosa, aquel famoso eslogan, aquellas famosas formas, ¿no?, que tenía el gobierno cristinista con Guillermo Moreno a la cabeza, con el famoso Clarín miente. ¿Se acuerdan, no?, del famoso Clarín miente que andaba con, no sé a dónde fueron a entregar medias en una oportunidad, medias de vestir, y en las medias había un cartelito que decía Clarín miente. O sea que hoy el Papa Francisco decididamente se mete en la política argentina. Decididamente, a través de lo que dijo hoy, cuestionando de esta manera al gobierno de Macri, diciendo que le entrega todo el aparato comunicativo a una empresa que calumnia, que dice falsedad y que debilita la vida democrática, haciendo referencia al grupo Clarín. Francisco se mete de lleno en la política y se convierte hoy por hoy en el opositor más firme y más serio que tiene Cambiemos. ¿Que no era que el Papa Francisco no era kirchnerista? ¿No dijeron siempre que el Papa Francisco no tenía nada que ver con la política? Que era una falta de respeto decir que nada menos que su santidad se iba a meter con el tema político en la Argentina. Y que muy lejos, por supuesto, estaba de ser un hombre de Kirchner o de Cristina. Y ahora con estas declaraciones, sin lugar a duda, hoy el opositor más firme que tiene Macri se llama Francisco, por lo que dijo.
Luego vienen a juzgar a esta institución debilitada, a estas personas destruidas, condenadas, y así va adelante una dictadura. Y escuchen esto, lo que dijo Francisco. Las dictaduras, todas han comenzado así, adulterando la comunicación, para poner la comunicación en manos de una persona sin escrúpulos, de un gobierno sin escrúpulos. Eso dijo Francisco. Y dijo que de esta manera, cancelando, por ejemplo, la ley de medios, dijo Francisco, así comienzan las dictaduras. O sea que, ¿qué está diciendo? Que el gobierno de Macri es una dictadura. Le está diciendo dictador a Macri. Y a Francisco le importa muy poco si es que Macri fue electo, ¿no es cierto?, por la voluntad soberana de la mayoría de los argentinos en 2 oportunidades, o ganó 2 elecciones. Por eso digo, hoy si hay que buscar que uno en el planeta de la oposición, a Macri, a Cambiemos, no sabía dónde individualizar o cómo individualizar a ese adversario, a ese enemigo, hoy lo tiene en la persona nada más y nada menos que de su santidad el Papa Francisco. Y seguramente, después de las declaraciones de hoy de su santidad, obviamente que todo el kirchnerismo se debe sentir absolutamente reconfortado. Desde esta noche, y vaya a saber hasta cuándo lo vamos a escuchar a Guillermo Moreno, volver a aparecer en la televisión, diciendo, el Papa Francisco dice ahora lo que yo dije siempre, Clarín miente. Y es un grupo, ¿no es cierto?, que está al servicio de un gobierno que es una dictadura. El Papa Francisco hoy se tiró de cabeza, así como si estuviera en un natatorio, se zambulló de cabeza en la política argentina y se convirtió en el referente más importante de la oposición al gobierno de Macri y Cambiemos. Hoy el Papa, como diríamos acá, sin faltarle el respeto a la investidura papal, se pintó la cara. Hoy Francisco se llenó la cara de betún, agarró no el fal, sino un bastón de ahí y dijo, bueno, me voy a darle por la cabeza a este tipo Macri. ¿O qué se cree este tipo que yo le voy a perdonar que haya impulsado en la Argentina el tratamiento de una ley que despenalice el aborto? Esa no se la voy a perdonar, habrá dicho Francisco. Y ya que él, ¿no es cierto?, me viene a mojar la oreja, como en los chicos del barrio, con el tema de esta ley, yo le voy a decir que él es un dictador y me pongo a la cabeza de la oposición. Y yo, tras mío, junto a toda la oposición. Ahí los junta a los kirchneristas, a los cristinistas, a los zurdos, a los lumpen, a los vagos, a los chorros. Los junta todo atrás de él. Se convierte de esta manera en el mascarón de proa de la oposición. O sea, si hoy no se visualizaba cuál era una figura concreta para decir, esa es la oposición a Macri, hoy el Papa Francisco asumió ese rol. Sin lugar a dudas. Recuerde, hoy, 18 de junio del 2018, el Papa Francisco se acaba de convertir en el referente más importante de la oposición al gobierno de Macri y de Cambiemos en la Argentina. Obviamente ya nadie podrá decir que el Papa no se mete en política en nuestro país. Algo parecido a lo que decía el Mono Gatica, ¿no? El genial boxeador, Luis María Gatica, cuando decía, ¿por qué se meten conmigo? Cuando lo empiezan a perseguir, ¿no? Cuando cae el gobierno de Perón y dice, ¿por qué se meten conmigo? Si yo no hago política. Nunca me metí en política, yo siempre fui peronista. Entonces el Papa Francisco podría decir, ¿qué me dicen a mí si yo no
yo no me meto en política en la Argentina, no se metan conmigo, yo no me meto con la política, yo siempre fui kirchnerista. Acaba de caer la máscara, de su santidad. Con todo el respeto, se lo decimos, don Papa, por supuesto que sí. De acá en más veremos qué pasa, pero este es el inicio de una oposición que va a ser feroz al gobierno de Macri y no va a escatimar nada, no solo para que pierda las elecciones el año que viene, sino si es posible para que se vaya antes. No sé si en helicóptero, pero que se vaya. Aunque sea en monopatín, pero que se vaya. Papa Francisco, referente fundamental de la oposición política a Macri hoy en Argentina.